Palabra al doctor Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Honorable Comisión Primera. Yo quiero empezar diciendo que felicito al doctor Heriberto Sanabria por expresar en una iniciativa y abrir el debate sobre esta misma iniciativa el profundo y serio problema que existe en nuestra democracia, que es básicamente esa progresiva corrosión del sistema democrático a causa de la abstención electoral. Los cimientos y los pilares de nuestro sistema democrático se debilitan elección tras elección cuando constatamos cómo la gente deja de participar, deja de acudir a las urnas para legitimar a los gobiernos y a los congresos que nos deben regir. Sin embargo, estimado doctor Heriberto Sanabria, mis convicciones políticas y la concepción que tengo del ciudadano en un Estado liberal de derecho me impiden acompañar una iniciativa que busca hacer obligatorio el voto y sancionar al ciudadano que no vote. Y lo digo básicamente porque creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. La abstención electoral, estimado presidente, obedece a un divorcio entre la ciudadanía y su representación política, un divorcio entre la oferta política y la demanda política. ¿Y por qué se producen los divorcios? Por desapego, por desamor, porque ya no existe vínculo espiritual que una a las dos partes, a una pareja y en este caso a la sociedad y a su sistema político. Y un divorcio, una relación que debe partir del sentimiento, de la fe, de la mística en su sistema político, no se puede arreglar haciendo obligatoria esa unión. Yo no puedo obligar a alguien a que quiera a otra persona, como tampoco puedo obligar a que el pueblo colombiano se manifieste unánimemente en las elecciones cada 4 años, porque lo que estoy es logrando una imposición violenta sobre una mayoría de la población que ya no cree en su sistema político y que por eso se ha alienado de ese sistema político y no participa en las elecciones. La gente no vota no porque sea floja, no porque no entienda que tiene deberes cívicos, sino simplemente porque el sistema político no le representa ni le dice absolutamente nada. Y esa es la construcción, desafortunadamente, que hemos hecho en este país en 2 siglos de vida republicana. ¿Qué voy a lograr o qué vamos a lograr nosotros obligando a una de las partes a que quiera a la otra? Un mayor rechazo, un odio mayor hacia un sistema político que no solamente no le ofrece alternativas, que no le dice nada a millones de colombianos, sino que ahora lo sanciona y lo obliga a tener que querer a ese sistema político. No quiero pensar en lo que esto podría producir unos años más adelante, un verdadero rechazo y repudio por un sistema político per se débil, y que en otros de países de América Latina ha colapsado fácilmente en los populismos autoritarios, como en el caso de Venezuela. Por otro lado, imponer en la ley el voto, hacerlo obligatorio, no transforma a los ciudadanos, no transforma al ciudadano en ese ciudadano virtuoso, en ese ciudadano de virtudes republicanas que idealizaban los pensadores clásicos, los pensadores de la Ilustración.
ese ciudadano consciente de sus derechos, pero también consciente de sus deberes y que toma partido, que participa en los asuntos de su colectividad. Ese ciudadano no se va a convertir automáticamente en ese virtuoso de valores republicanos. Por el contrario, miremos por qué se compran los votos en Colombia. La gente que vende su voto en nuestro país, ese voto de 50.000 pesos, de 60.000 pesos, no lo vende básicamente porque sea un oportunista que va a ganarse 50.000 o 60.000 pesos. Lo vende básicamente por las consideraciones sociales de nuestro país. Lo vende porque gran parte de nuestra población, estimado presidente, vive al día. En Colombia es tal el nivel de pobreza de amplias franjas de la población que la gente vive al día. La gente sale a buscar la comida diariamente, sale a buscar los ingresos de su hogar, la comida de sus hijos todos los días. Es decir, son personas que no pueden proyectar sus ingresos a más de una semana o a un mes. Esas personas que viven al día, lo podemos ver cada 4 años en las elecciones en los barrios más pobres de nuestro país y masivamente en ciertas ciudades, como es el caso de Quibdó. Pude presenciarlo y quedé, debo decirle, muy impresionado hace unos años. Vende su voto porque es que esos 50.000 pesos, representante Clara, le significa una semana de ingresos. Le significa además llevarse un plato de comida para su casa, que es la alimentación de pronto de 2 días, o la alimentación de carne del día, de proteína de su familia. El voto obligatorio no va a ser nada distinto a amplificar, a llevar a una escala mayor las estructuras clientelares y las estructuras políticas que abusan de esa situación para obtener una votación más alta. Va a ser aún más costosas las elecciones de esas estructuras políticas que se llenan de votos comprando las necesidades de la gente. Y por último, es preocupante y abono sus mejores intenciones, estimado representante Heriberto, el hecho de que estos sistemas, para funcionar, para poder sancionar al que no vota o para poder premiar al que vota, parten de un principio de empadronamiento. Para yo poder saber quién votó y quién no votó, debo llevar un registro de la población. Es decir, debo saber quién vota y quién no vota, que es justamente el principio sobre el cual los regímenes totalitarios disfrazados de democracia se sostienen en el poder. ¿O cómo explicar que en los países del Magreb, por ejemplo, o que en los países árabes, antes de que fueran sacudidos por la primavera árabe, tuviéramos votaciones periódicas con resultados de 95% a favor del presidente en ejercicio? Por Bashar al-Assad votaba el 95% de la población. Por el señor Mubarak en Egipto votaba 96% de la población. Por el régimen de Argelia vota siempre el 95, el 98% de la población. Por el señor Hugo Chávez vota la mayoría de la población y sale la mayoría de la población a votar. Porque han logrado un sistema de empadronamiento, de saber quién vota, quién no vota, de premiar o no premiar, de tal nivel de sofisticación que un gobierno autoritario y poderoso está en plena y perfecta capacidad de orientar las votaciones cada 4 años. Queridos amigos, el pilar de una democracia liberal es el ciudadano, libre, informado, con capacidad de decisión y al que nadie puede obligar a participar. Es más, muy mal reacciona el Congreso de la República cuando surgen despistados proyectos de ley
que buscan sancionar al congresista que no vote o que simplemente no asista a las sesiones. Cuando nosotros aquí entendemos muy bien que dentro de las opciones del ejercicio democrático en este recinto está votar favorablemente, votar negativamente o pararse y salirse y no ejercer ese derecho al voto. Entenderíamos nosotros que nos obligaran a votar sí o no un proyecto de ley. Yo les dejo esas reflexiones, estimados amigos, para que miremos muy a profundidad la implicación del voto obligatorio, la implicación de establecer un sistema de seguimiento de esos votos obligatorios y que sobre todo hagamos una reflexión profunda sobre el significado de estas imposiciones de una democracia liberal. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante Juan Carlos García.